hijos somos nosotros, Señor. Y aquí estamos, tu iglesia. Parte de esa iglesia somos por la obra, por los méritos de Jesucristo a nuestro favor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar juntos nuevamente. Y siempre es una alegría para mí poder estar con ustedes. Quisiera estar más seguido, pero bueno, circunstancias, situaciones de la vida, la obra, muchas cosas, pero por la gracia de Dios podemos estar juntos. Amén. Y quiero decirle que estoy acá por la gracia de Dios y por las oraciones de todos ustedes. Y eso me mantiene hasta aquí. Y bueno, y Dios dirá hasta cuándo. Le traigo saludos de don José Villodres. Acaba de cumplir 90 años y está muy bien. Usa bastón por seguridad, pero no necesita, así que está muy bien. Le traigo los saludos de mi esposa para todos ustedes. Así que muchos cariños de mi esposa y saludos de la familia. Al saber que venía para estar aquí, mucho cariño de toda la familia. La palabra del Señor sigue corriendo y llega lejos. Y hay en este momento pastores, iglesias que se están abriendo al mover del Espíritu en Turquía, en Armenia, en Siria, entre los kurdos, en toda esa región que nos parecería que fuera muy difícil. Sin embargo, Jorge Mitián está en este momento allá. Esta mañana recibí un mensajito de él y él está ministrando entre todos ellos. O sea que hay puertas que se están abriendo en los lugares menos esperados. El libro Jesucristo el Señor y el libro El propósito del Eterno, gracias, se han traducido al armenio, al inglés y al francés, y hay hambre de la revelación, de la palabra que el Señor nos ha dado y que a veces la tenemos ahí metida en un estante en nuestras casas, y otros están hambrientos en otros lugares de recibir esta palabra. Pero la palabra está corriendo, gloria a Dios. Hay un mover del Espíritu en todas partes y hay lo que dijo el profeta: derramaré hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y estamos viviendo ese tiempo con hambre y con sed de la palabra del Señor. Amén. Quiero en esta mañana compartirle algo muy sencillo. Quiero hablarle, lo titulé La vita è bella. La vita è bella. La vida es bella. Lo dije en italiano porque hay una película que se llama así, ¿no es cierto? El tema surgió como algunos complican la vida cristiana. Y yo me dije, ¿por qué complican tanto la vida? Si la vida cristiana es sencilla, es simple, es fácil de vivir, que no hace falta complicar las cosas. Es muy simple. La vida más sencilla para vivir es la vida cristiana. Vivir fuera de Cristo es complicado. Pero algunos, entrando en la vida cristiana, el cristianismo, después comienzan a complicarla, a agregarle cosas, a ponerle cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos enseñó. Cuando uno lee los evangelios, es sencillo leer los evangelios.
Uno no necesita ningún libro de estudio para entender los evangelios. Los ejemplos que da Jesús del pan y del pescado y de tantos otros ejemplos de un hombre que busca perla, ¿quién no los entiende? Todos los entendemos. Jesús hizo sencillas las cosas. Si uno va al Antiguo Testamento hay cosas más complicadas. Y si uno busca en otras religiones también hay cosas muy complicadas que necesita algún entendido, algún iluminado. Pero leer los evangelios no hace falta ningún iluminado. ¿Es así o no es así? Es simple. Es simple, es sencillo, es fácil vivir la vida cristiana. Cuando uno lee los mandamientos que están en las cartas de Pablo, las enseñanzas para la vida, son fáciles de entender. No son largos. Nosotros los hacemos largos. Vaya a la librería y para hablarle de que el marido ame a su esposa hicieron un libraco así. Y Pablo lo dice sencillamente: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, punto. ¿Qué más necesita un marido? ¿Necesita un libro así? Si necesita un libro así, tendría que ir al médico, ¿no es cierto? Algo anda mal. O la quiere complicar para no cumplir el mandamiento. O quiere usar el libro para, no sé. Pero es sencilla la vida cristiana. Mire, unos hermanos fueron a un pueblo, querían evangelizar el pueblo. Así que para evangelizar ese pueblo fueron al lugar en varios autos, entraron a la ciudad, recorrían sus calles, oraban por las calles, por las plazas, oraron en todo el pueblo y después que hicieron todas esas caminatas y oraron por el pueblo, echaron fuera todos los demonios habidos y por haber y algunos otros que por ahí no existían, pero también por las dudas lo echaron. Después salieron, se fueron a la ruta, estacionaron los autos ahí, bajaron, levantaron las manos contra todas las fuerzas espirituales de maldad y uno fue a un auto y sacó una espada. Y vino con la espada esa para decirle a los demonios que ataban esa ciudad que se tenían que ir. Y tomó esa espada y ¡za!, clavó la espada en ese lugar en contra de los demonios. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Eso es magia blanca. Eso es magia blanca. ¿Por qué complicamos la vida? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre eso? ¿De dónde lo sacamos? Mire, porque agarremos una espada, Satanás se va a asustar. Oh, viene con una espada. Se va a asustar el diablo por eso. ¿Qué nos dice la palabra? Timoteo fue tan claro, que oremos, porque nuestra lucha es nuestra carne y sangre, así que oremos. Eso sí es lo que hay que hacer. Suficiente con la oración. La oración llega a los aires. La oración traspasa este cielo visible. La oración llega al cielo de los cielos. Y ahí es escuchada la oración. Pero es sencillo, no tenemos por qué complicarlo. Como aquellos que compraron varios bidones de aceite de oliva, alquilaron una avioneta y se fueron a rociar la ciudad con aceite de oliva. Iban tirando la avioneta, recorría la ciudad y echaban aceite de oliva. Pobre, que le cayó una gota de aceite de oliva en la camisa que tenía colgada ahí. Imagínese, ¿no? O si le cayó sobre la ropa el aceite de oliva, no debería estar muy ungido. Pero ¿de dónde sacamos semejante cosa? ¿De dónde salen esas ideas? ¿Por qué hacemos esas cosas semejantes? Otro que buscó la fórmula del aceite
con perfume aromático que se usaba en el templo y se mezclaba todo eso, que era para el Señor. Era una figura del Antiguo Testamento, una figura para adorar a Dios. El perfume que tiene que surgir de nuestras vidas en adoración a Dios. Y estaba prohibido hacerlo. Era solo esa fórmula, era solamente para el templo y para Dios. Y a alguien se le ocurrió hacer, a un pastor se le ocurrió hacer esa mezcla de perfume y con esto ungía a los hermanos. ¿De dónde sacamos esas cosas? Ahora, mire, podría seguir con una lista y seguro que todos ustedes saben muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué complicamos la vida cristiana cuando la vida es sencilla? Amén. Hermano, la vida es bella, como dice el italiano, bella, es bella. Es una belleza la vida cristiana, es linda. Es una alegría para todos nosotros que el Señor nos haya alcanzado, porque la vida es linda acá y después de la muerte también va a ser mucho más gloriosa que la que estamos viviendo aquí en esta tierra. ¿Por qué tanta rareza? Olvidémonos de la rareza esa. No creamos muchas de esas cosas que aparecen por internet. Tengamos cuidado con todo eso. No nos ayuda a vivir la vida cristiana, nos complica. Nos complica. Todo lo que sale de la sencillez del Evangelio nos complica. Para que la vida sea realmente hermosa, sí hace falta que esté bien fundamentada. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todos sabemos que la piedra principal, el fundamento principal de nuestra vida es Jesucristo. Él es la piedra fundamental. Pero también dice el texto, habla del fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de apóstoles y profetas? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos eso? En el Nuevo Testamento. Ahí encontramos el fundamento de los apóstoles y profetas, en el libro del Nuevo Pacto. Ahí encontramos todas las cosas. Nos vamos a complicar a veces con el Antiguo Testamento, pero algunas cosas del Antiguo Testamento caducaron. Algunas siguen vigentes y otras terminaron, a las cuales siguen vigentes. Toda la ley moral que encontramos en el Antiguo Testamento sigue vigente. O sea, es para nuestro tiempo también. Todo aquello que tenga su correlato con el Nuevo Testamento, que está en el Antiguo y está en el Nuevo, sigue vigente. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que tiene su correlato en el Nuevo sigue vigente, aún estando en el Antiguo Testamento. Todo lo que concierne al conocimiento del carácter de Dios, lo que revela a Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios, en cuanto a su justicia, su señorío sobre las naciones, todo eso sigue vigente. En el Antiguo Testamento conocemos mucho más a Dios que en el Nuevo, porque nos habla de su carácter, de cómo es Él, de cómo piensa, por qué es tan justo Dios, por qué busca que seamos todos santos. O sea, en el Antiguo Testamento encontramos mucha más revelación de Dios manifestándose. O sea, Cristo luego, en el Nuevo Pacto, nos revela al Padre. Nos está revelando al Padre, que en el Antiguo Pacto no veíamos tanta la revelación del Padre, lo veíamos a Dios. Pero cuando se manifiesta como Padre es en el Nuevo Testamento. O sea, la revelación de Dios fue gradual. Cuando uno comienza del comienzo de la Biblia, uno ve que Dios se va revelando. Abraham, Isaac y Jacob se manifestó como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero con Moisés la relación fue mayor.
y con él llegó a hablar cara a cara, dice la Biblia. Tuvo una intimidad, como dice, que no había tenido con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. O sea, la revelación fue gradual, fue aumentando, fue creciendo. Cuando llegamos a David, David parece un hombre del Nuevo Testamento. En la forma como David actúa, su relación con el Señor, los salmos que escribe, la revelación que hay en los salmos de quién es Dios, nos damos cuenta que David tuvo una intimidad tan profunda con Dios, tuvo una revelación aún mayor todavía, porque le conoció a Dios y por eso pudo escribir esas poesías que hoy las cantamos en medio nuestro. Cantamos lo que David recibió por revelación. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí Jesucristo es la revelación del Padre. Por eso en Hebreo dice, habiendo hablado muchas veces por los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la revelación del Padre. Lo que no veíamos tanto en el antiguo pacto, lo vemos en el nuevo pacto. Y ahora se revela en forma mayor. El amor del Señor para con su pueblo lo encontramos muy reflejado en Cantar de los Cantares y en Oseas. Si usted quiere saber cómo ama Dios a su pueblo, lea los 4 primeros capítulos de Oseas. Lea los de corrido, los 4. Y vea cómo actuó Dios con Israel. Las cosas que hizo Dios. El amor de Dios para con su pueblo. Yo mismo estaba con mi Biblia leyendo esos pasajes y dije, pero Señor, ¿cómo puedes amar tanto con todo lo que Israel te hizo? Lo presenta Israel como una prostituta, como una mujer de la vida, porque a Oseas le dice que se case con una mujer ramera. Se casa con esta mujer, tiene hijos con ella, pero esta mujer se le va. Esta mujer se vende a otros. Y él va y la compra, la rescata, la trae de nuevo. Y lo que está representando allí es a Dios con su pueblo. El gran amor de Dios. Señor, a mí me sería imposible amar tanto. Si tuviera una mujer que hiciera todo eso, lo que hizo esta mujer con Oseas, yo no sé si podría soportarlo. Pero tu amor va más allá de lo imaginable. Señor, es tremendo. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Por eso es tan bueno leer todas esas partes del Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares, o sea, nos revela mucho. El culto poético lo encontramos en los Salmos. Y los Salmos nos inspiran para adorar y para bendecir a Dios. Revela los atributos de Dios, su misericordia, que es justo, santo, grande, paciente. Están las profecías acerca del Mesías que ya se cumplieron en todo el Antiguo Testamento y es una alegría leer que todas esas profecías acerca de Jesucristo que iba a venir se fueron cumpliendo una a una. Si uno quiere llenarse de sabiduría, va a los Proverbios. Billy Graham leía un proverbio por día, un capítulo por día. 31 capítulos tiene proverbio, así que todos los meses leía el libro de proverbios. Leía otras cosas, pero todos los días. Si quiere sabiduría, lea proverbios. Lea proverbios. Si le enseña a leer a sus hijos proverbios, le va a enseñar sabiduría. Lea proverbios para ser sabio. Son los libros que nos hacen sabios. Hay ejemplos lindísimos en el Antiguo Testamento. Ejemplos de fe, ejemplos de amor, de fidelidad y de valor. José, Samuel, Daniel, David, Ruth, Rahab. ¿Cuántos hay allí que nos enseñan? ¿Cuántas cosas nos enseñan? Son todo un ejemplo y sacamos lecciones para nuestra vida. Pero algunas cosas del Antiguo Testamento quedaron abolidas. Ya caducaron esas cosas. Por ejemplo, todo el ceremonial del Antiguo Testamento, eso era figura de lo que iba a venir. Todo el sistema de sacrificios y el ritual en el templo
quedó abolido, la circuncisión, todo eso terminó con la venida de Jesucristo. Las fiestas religiosas, la observancia sobre comidas y vestidos, eso quedó abolido, el guardar ciertos días, las lunas y cuantas cosas, todo eso quedó abolido, era figura de lo que iba a venir. Las profecías que ya se cumplieron sobre el Mesías, todo eso terminó. Las leyes para la nación, leyes sobre guerras, leyes sobre los vecinos, muchas cosas de esas quedaron abolidas. Las profecías de juicio sobre naciones enemigas de Israel, también todo eso ya se cumplió. Los primeros que se convirtieron a Cristo fueron judíos. La primera iglesia fue de judíos. Aun cuando vamos a la iglesia de Antioquía, ahí nombra 5 ministerios, da los nombres de los 5, por lo menos 4, podemos estar seguros, eran judíos. O sea, los primeros ancianos, los primeros pastores de las iglesias, todos ellos eran judíos. Y ellos venían de todo ese ritual y ahora habían creído en Jesucristo y en su obra en la cruz para el perdón de todos sus pecados. Ya no tenían que traer un cordero cada vez que pecaban y sacrificar ese cordero. Ahora imagínense de padres y abuelos haciendo lo mismo, trayendo el cordero para que se haga el sacrificio, y ahora de golpe ya no hace falta. No hace falta nada. Cristo murió en la cruz, el Cordero perfecto, se cumplieron las profecías y ellos se quedaban todos sin ese ceremonial, sabiendo que el ceremonial ese ya no tenía valor. Cuando iban creyendo en la obra de Jesús y se convertían, entraban en el fundamento de los apóstoles y encontraban una gran libertad. Antes tenían que estar pensando si estaban cumpliendo o no cumpliendo, si guardaban el sábado como correspondía, si no lo guardaban, y estaban siempre ahí en ese tema de quedar condenados, sentirse culpables por no guardar las fiestas, las semanas, por no guardar el ritual, por no ir al templo como correspondía, no hacer las cosas que hacía falta, y ahora se encontraban con una libertad tremenda. Eran libres de todo ese ritual. No solamente eran libres del pecado, perdonados del pecado, sino de todas esas cosas que los ataban y que no les daban libertad. Se libraron de todo el ritual de los sacrificios, del cumplimiento de todo el ceremonial y de todas las fiestas. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y reducirnos a esclavitud. O sea, entraban entre ellos y querían a los que se habían convertido, que habían creído en el Mesías, querer llevarlos otra vez a ciertos rituales, por ejemplo la circuncisión, y otros rituales querían llevarlos otra vez a ellos. Por eso Pablo dice, entraban entre nosotros para espiar nuestra libertad. Algunos que Pablo llama falsos hermanos querían hacer esto con ellos, que guardaran el sábado, que guardaran la ley, que volvieran a la circuncisión y a otras cosas. Al decir Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está poniendo una base sólida para que tengamos un buen equilibrio y no nos volvamos a la esclavitud de los rituales, ni al liberalismo de una vida pseudo cristiana y vacía de contenido. En nuestra humanidad podemos caer en cualquiera de las dos cosas, o en un ritualismo o en un liberalismo. Y lo que hacen los apóstoles es poner equilibrio, de no caer en el ritualismo, de no caer en el liberalismo. Y uno puede decir, somos libres de muchas cosas, y entonces
muchas cosas no las cumplimos. Algunos, tristemente, son tan liberales que ya no asisten los domingos a las reuniones. Y no, hoy lo vamos a tomar para salir con la familia. Y podemos salir a pasear. ¿Y qué te parece si nos juntamos el domingo para comer un asado? Es lindo comer un asado. ¿Te gusta comer asado? A mí también. A todos nos encanta. Choricito, pedacito de cordero, de cerdo. ¿Siente el olorcito? Pero de entrada algunas empanaditas. A mí también me gusta. Y hay ciertos domingos que me quisiera quedar a dormir. Especialmente cuando el sábado tengo casamiento y mi señora quiere quedarse a comer la torta, que es lo último que corta. Te compro una torta, mi amor, pero vamos. No, esa torta es la que quiere, esa. Pero tengo sueño, estoy cansado, mañana tengo que predicar. Bueno, mi amor, ya viene el cuchillo. Y si te lleva alguien a casa y yo me voy, mi amor, no me vas a hacer eso. Hermano, no seamos tan liberales. Tengamos cuidado. Hay ciertas cosas que tenemos que cumplir, que tenemos que vivir. Es vida de iglesia. La iglesia es familia. Pero también no tengamos de qué culparnos a veces si hay situaciones diferentes. Por ejemplo, si usted tiene a alguien que visitar y el único momento de visitarle para hablarle del Señor es el domingo a la mañana, deje la reunión y vaya a hablarle a esa persona. Por supuesto que tiene que hacer eso. Eso es más importante. Aquí va a ir a edificarse, pero allá va a buscar a alguien que está perdido o alguien que está apartado del Señor y tiene que ir a hacer eso. Por eso el Señor mismo dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y habla con tu hermano si tiene problemas con alguien. Si tiene problemas y no los arregló y aquí en la reunión se acuerda que tiene un problema con alguien sin arreglar, váyase. No se me vayan todos, ¿no? Pero váyase. O sea, el Señor llegó al punto de decir, deja tu ofrenda. Eso es espiritual. Deja tu ofrenda. Hoy nuestra ofrenda es culto, es adoración, es ministrar al Señor. Deja de ministrarme a mí, deja de orar a mí, deja tu ofrenda espiritual y ve a arreglar con eso. Eso es más espiritual que esto en este momento. Entonces todos tenemos que saber discernir, ¿no es cierto?, en cumplir ciertas normas y en esa libertad que tenemos que tener en Cristo. Amén. Pero se da cuenta que Jesús fue muy sencillo para la vida cristiana. Ahora, Jesús no fue liberal, que no hay que cumplir las cosas. Hay que cumplir, hay que guardar. No vine para abrogar la ley, no. Vine para cumplir la ley moral. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Por eso el Señor nos enseñó en este tiempo a que profundicemos nuestra relación con Él. Cuanto más profunda sea nuestra relación con Jesús, más vamos a entender la vida cristiana. Más libre vamos a ser en nuestro interior. Libre de ataduras externas. No nos van a engañar por internet. Hoy hay de todo por internet,
Usted se mete en internet y hay de todo, de todo. Y a algunos les pareció algunas cosas muy lindas y los están metiendo bajo la ley. Y no comas esto, y no hagas aquello otro, y tenés que hacer tal cosa, y tenés que guardar tal día, y los están metiendo bajo condenación. Porque si no lo hace, su conciencia les acusa. Cuidado con esas cosas. Cuidado con internet. Hay cosas buenas, pero hay cosas peligrosas. Y hay hermanos que están cayendo en eso. Algunos están cayendo en el judaísmo. Son los nuevos judaizantes evangélicos. Y yo he conocido pastores que se hicieron judaizantes. Algunos se circuncidaron. Tan loco. ¿Puedo decirlo así? Yo dije, si ellos se imponen la circuncisión, se van a llevar solamente mujeres. Pero no, hombres también van. Y se circuncidan. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Está bien? Pero quiero decirle que los llevan otra vez a la ley. Esos, Pablo decía que se introducen encubiertamente. Ahora entran encubiertamente por internet. Pablo hubiera dicho lo mismo, si estaba internet. Los que se meten por internet y los llevan a la ley. O sea, hay cosas que tenemos que guardar, que tenemos que ser fieles al Señor, pero hay cosas que ya están abolidas, que no tenemos que dejar que nos esclavicen, porque no solo nos esclaviza el pecado, sino también leyes de hombres. Leyes de hombres que usando pasajes bíblicos esclavizan a las personas. Lo ponen otra vez bajo la ley, pero tampoco queremos ser liberales de hacer lo que se nos da la gana. Tenemos autoridades en la iglesia, tenemos palabra de Dios y enseñanza para vivir conforme esa palabra. Y en este tiempo estamos aprendiendo de estas 4 verdades, 4 columnas que nos llevan a una relación más profunda con Jesús. Y la primera es la palabra. La primera es la palabra que tenemos que tener presente todos los días. Lee la Biblia y deja que Dios te hable. No leas solo para saber. No leas solo para conocer. Dios habla por la Biblia. Es mi propia experiencia. Cuando yo le pregunté al Señor concretamente, Señor, quiero que me confirmes con total claridad si lo que tú quieres es que me dedique completamente al ministerio, quiero que me hables, Señor, fuertemente. Dios me habló por la palabra. Y por la palabra yo sé que lo que estoy haciendo es lo que Dios me dijo que haga. ¿Tú sabes cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio en la iglesia? Pregúntate, ¿cuál es mi ministerio? Si no lo sabes, tienes que ir a la palabra. Señor, muéstrame cuál es mi ministerio. Quiero saber, ¿qué quieres que haga? Consulta con aquellos hombres y mujeres espirituales que te pueden ayudar y te pueden orientar para saber cuál es tu ministerio. Pero cuando uno tiene la confirmación acá, no se va a mover un ápice. Dios me habló, Dios me dijo. Eso te da identidad. Tú estás haciendo tal cosa porque Dios te habló, porque Dios te dijo. Y no te va a mover nadie. Venga quien venga, no te va a mover nadie, porque hubo palabra de Dios a tu vida, a tu corazón. Y Dios nos habla por este medio.
Todo lo que sabemos de Dios y de la obra de la cruz y de la iglesia está acá. No está en ningún otro lugar, no está en la librería. Está acá. La librería puede ampliar a veces conceptos, ideas, pero está acá. Y todos tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Amén. Podemos decir, yo voy a ser un hombre, una mujer de la palabra. Digámoslo todos juntos de esta manera. Yo voy a ser un hombre de la palabra. Amén. Tenemos que meternos con firmeza en la palabra. Lo segundo es la oración. Y la oración, hermanos, es un encuentro con el Señor. Es un encuentro con Él. Uno tiene que encontrarse. Si Jesús nos va a enseñar, nos va a edificar, tenemos que ir a la palabra para que nos hable, pero tenemos que ir a la oración para hablar con Él. Y una cosa muy linda, pero muy linda, es hacer las dos cosas juntas. Leer y orar. Orar y leer. Lees un texto, oras el texto. Se lo vuelves a decir al Señor en oración. Y Él te va hablando. Mientras lees y oras y oras y lees, se produce un diálogo y puedes discutir con la Biblia también, como si discutieras con el Señor. Pero Señor, ¿por qué esto? ¿No te parece demasiado pesado? Y puedes hablar y puedes dialogar. Te aseguro que vas a experimentar la voz de Dios en tu propia vida, guiándote, orientándote, llevándote por sus caminos. No te pierdas esto, porque esto es para la tierra, no para allá. No te lo pierdas, amén. Decirle que está al lado tuyo, no te lo pierdas. No te pierdas esto, es glorioso, es maravilloso. No te lo pierdas. Porque después de muerto, chao, Chao, ya no puedes ser, ya estás con Él. Pero te has perdido esta oportunidad en la tierra de dialogar con el Señor. Porque la palabra es Cristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es Cristo. Y cuando oramos, oramos a Cristo. Y Él nos escucha. Orar la palabra es fantástico. Lee y ora, ora y lee. Eso es buenísimo. Y la comunión con tus hermanos, con el cuerpo, es necesario. Esto no es una ley, es una necesidad. Yo tengo que vivir con mi hermano, tengo que dialogar con mi hermano, tengo que estar junto con el cuerpo. No puedo darme el lujo de no estar con el cuerpo. Es lo mejor que puedo hacer. Si no estoy con el cuerpo, ¿con quién estoy? A veces no podemos por diferentes situaciones, pero tenemos que aprovechar todos los tiempos posibles para estar bien relacionados con nuestros hermanos, porque es el cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso profundiza tu relación, profundiza tu comunión con los hermanos. Que no sea superficial, que no hables cosas superficiales. Son necesarias las cosas superficiales, pero profundiza en la comunión. Habla de las cosas espirituales que conciernen a la vida en el espíritu. Habla de la palabra, de lo que Dios te dijo. Abre tu corazón junto con tu hermano. Amplía el servicio a los santos. Cuánto bien nos hace poder bendecir a los santos, hacer bien. Profundiza tu servicio. No solo al que necesita, a cualquiera. Sirvamos a otro. Eso nos une, estrecha nuestras relaciones. Vivamos una vida de servicio, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor. Cuando le lavó los pies a los discípulos, Él les dijo, ejemplos he dado. Ahora no para que el quinto domingo del mes acá hagamos un lavapié. Y cada uno viene con su tachito y su toalla, con los pies limpitos, traído al pedicuro, ¿no es cierto? No. Jesús no le anticipó a los discípulos que le iba a lavar los pies, así que algunos lo tenían las uñas largas y otro tenía llagas y otro lo tenía muy sucio, hacía varios días que no se lavaba, así que echaba olor y le lavó los pies.
y dijo, ejemplo os he dado. Tú y yo tenemos que lavar los pies al hermano. No podemos vivir la vida cristiana sin lavar los pies al hermano. Es parte de nuestro cristianismo. Ejemplo os he dado. Para que ustedes hagan lo mismo. Para que hagan lo mismo. Y no lo dejó como un ritual. Es llevar esos santos a la calle, al otro, al hermano. Pero que nos sirvamos los unos a los otros. Amén. Es la vida cristiana. ¿Y qué mejor que lavarle los pies al hermano? ¿Qué mejor? ¿Es duro tu hermano? ¿Es difícil tu hermano? ¿Es complicado tu hermano? Seguramente si le lavas los pies, algo va a cambiar. Amén. Algo va a cambiar. Si aprendemos a lavarnos los pies con ese que es más complicado. Yo quiero aprenderlo cada vez más. Cada vez más. Aleluya. Escucha a tu hermano, recibe palabra de ellos, escucha a tus líderes, a tus pastores, sujétate, arraígate en la iglesia del Señor. Es tu familia. Amén. La iglesia es tu familia. Debes estar contento y feliz con tu familia. A otros Dios lo puso en otra familia de fe y aquel otro en otra familia de fe. Pero donde Dios te puso, ese es tu lugar. Este dedo está aquí. ¿Saben desde cuándo? ¿Saben desde cuándo está aquí? De hace casi 79 años. Y no se movió del cuerpo. Nunca me dijo, quiero estar en la frente. Imagínense si viniera con el dedo acá en la frente. Qué feo que sería, más que ahora, ¿eh? ¿Para qué me sirve un dedo acá en la frente? Estaría desubicado. Dios lo puso aquí. O sea, Dios nos pone en un lugar. Ahí tenemos que echar arraigo y funcionar. Y funcionar. A otro el Señor lo puso en otra familia de fe. Y ahí tiene que funcionar. Lo que no podemos es andar de aquí para allá. Porque ninguno de nuestros miembros anda de aquí para allá. Echemos raíces en la casa, en la familia del Señor. La obra es lo último para mencionar. La palabra, la oración, la comunión y la obra. Y la obra es la obra de Cristo, ¿eh? No es nuestra obra ni la obra de la congregación, es la obra de Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos. Entramos en sus labores. O sea, el que está trabajando con la gente, con las personas, es Cristo. Y nosotros entramos en el trabajo, en la obra de Cristo. La obra es gente. La obra es gente. Hay otras cosas materiales que se pueden hacer, está bien, es ayuda, pero la obra se trata de personas. Todos podemos pintar, ayudar a pintar el salón y está bien. Podemos poner flores, guirnaldas, está todo muy lindo. Podemos barrer el piso, está muy lindo. Todas esas cosas hay que hacerlas, pero la obra del Señor principalmente es gente. Son personas de carne y hueso. Cristo murió por la gente. Y esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. Entrar en sus labores es entrar en la vida de otro. Es meterse en la vida de los demás. Ahora, meterse en la vida de otro, ¿para qué me habré metido? Vas a decir alguna vez, ¿no? Pero es así.
Es así. ¿Y qué fuiste a hacer a esa casa? Y de metido que soy. Y sí, de metido que soy. ¿Por qué? Y porque Cristo quiere bendecirle a esa persona. Cristo quiere hacerle bien a esa persona. Pero estaban conversando eso y vos fuiste y te metiste en la conversación de eso. Sí. ¿Y por qué lo hiciste? Porque Cristo murió por esos. Amén. Cristo murió por esos. Metámonos en la vida de la gente. Te va a traer problemas. Y eso te lo puedo asegurar. Meterse con la gente es meterse con problemas. Y por ahí tu señora, tu marido te va a decir, ¿por qué tenés que andar metiéndote en la vida de los demás? Y sí, es así. Metete en la vida de los demás. ¿Está bien? Las mujeres se meten en la vida de las demás mujeres, ¿no es así? Son metidas, Se meten en la vida de la gente, en los problemas de la gente. Son así. Están en el consultorio médico y empiezan a hablar de los hijos. No hablan de fútbol ni de política. Eso sí es un consultorio donde hay hombres esperando. Fútbol y política. Pero si son mujeres, hablan de la familia. Y seguro que alguna va a contar algo. Y ahí entonces tú le aconsejas. Y si le aconsejas, te va a invitar a su casa. O tú tienes que invitarla a tu casa. Y te complica la vida. Te complica la vida. Pero es así. Es así. No hay otra forma. Amén. No hay otra manera de poder ayudar, bendecir a las personas, que los otros nos compliquen la vida. Gloria a Dios si nos complican la vida de esta manera. Que no nos compliquemos con deudas o con otras cosas. Y vamos rápido porque ya son... Este fundamento es el que nos da libertad para ser feliz. No caigas en yugo de esclavitud. 1 Corintios 10, 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comé sin preguntar nada. Es lo mismo cuando habla de guardar los días. Hay quien guarda los días, hay quien no guarda los días. El que come carne, el que no come carne. Hay cosas en las que tenemos que tener cierta libertad de movimiento. Uno de una manera, otro de otra. Lo malo es cuando a eso lo hacen doctrina. No. Nosotros los viernes no comemos carne. Eso es doctrina. Eso es esclavitud. Si este no quiere comer carne, que no coma carne. Hace bien. Y si este quiere comer solo verdura, hace bien. Y si este quiere comer carne, hace bien. ¿Y usted está de acuerdo con todo? Y sí, de acuerdo con todo. Es como el anciano ese que se sentaba a la puerta de la ciudad y le ayudaba a la gente a resolver los problemas. Y vino uno y dijo, tengo un problema con Abraham. ¿Qué te pasa?, le dice este anciano. Es que Abraham me debe dinero y no me lo pagó. Oh, hijo, tú tienes razón. Así que Abraham te tiene que pagar. Y se va Abraham y viene el otro, viene Jacobo. Dice, yo no le pago porque no tengo dinero. Por eso no le estoy pagando. Ah, hijo, tienes razón. No, ven paz, tienes razón. Así que el discípulo le dice, maestro, usted vino a Abraham, le dijo que tiene razón. Vino Jacob, que tiene razón. ¿Cómo es la cosa? Ah, hijo, tienes razón. No es así la cosa. Pero hay cosas donde tenemos que tener libertad. Tengamos libertad, no juzguemos a los demás. El problema es cuando queremos hacer de algo secundario, hacerlo como una doctrina para la iglesia. Y hay grupos que te ponen esas cosas secundarias como doctrina de la iglesia y ahí vienen los problemas. Te esclavizan y no tenemos que vivir bajo el yugo de esclavitud. Nuestra verdad en Cristo
tiene que traernos una manera de vivir, un estilo de vida. Y ese estilo de vida es fantástico, es el estilo de vida que nos dejó Jesús. Nacimos de nuevo para ser realmente libres de toda atadura, no solo de las ataduras del pecado, sino de las ataduras religiosas. Por eso tenemos que ser felices en Cristo Jesús. Amén. La Biblia llama bienaventurados, pero hoy no se usa tanto la palabra bienaventurado, se usa feliz. Y siempre nos deseamos felicidad nosotros. Entonces tenemos que ser felices en Cristo, tenemos que ser felices con la familia que tenemos. No compliquemos la vida familiar. Algunos se especializan en complicar la vida familiar, cuando es fácil vivir en familia. ¿Es así o no es así? Es fácil vivir en familia, es fácil llevarse bien. Sí, diciéndole siempre que sí. No estoy diciendo eso. Hay diferencias, hay discusión, pero eso no va a quitar la felicidad. Tenemos que ser felices con los hermanos, con la sociedad. Arreglar toda situación nos da paz y nos da felicidad. Tenemos que ser felices con nuestra humanidad. Tengo una mala noticia. No eres tan espiritual como piensas. Yo tampoco. Somos humanos. Somos humanos. Cometemos errores. Tenemos fracasos. Tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos seres humanos. Y como seres humanos cometemos errores. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Enmendarlo, arreglarlo, todo lo que se pueda arreglar. Pero tenemos que perdonarnos a nosotros. Tenemos, así como el Señor perdonó todo nuestro pasado, nosotros también tenemos que perdonar todo nuestro pasado. Porque Él nos perdonó. Tenemos que perdonar. Y tenemos que perdonarnos cuando cometemos errores. Perdónate a ti mismo. Cuando sabes perdonarte a ti mismo de los errores que comete, vas a perdonar a todos los de la familia cuando cometen errores. Pero dejó el baño hecho un asco y tienes razón. Tienes razón. Se duchó y dejó. Pasaron por allí los niños demonios de este mundo. Y dejaron el baño. Y tienes que corregir y tienes que enseñar. Pero tienes que perdonar. Este tipo se olvidó de la fecha de nuestro casamiento. No le dije nada, pero se olvidó de la fecha. Qué ingrato que es. Le hice una comida especial como la que comimos el aniversario pasado y no se dio cuenta. Ni me dijo gracias. Me puse la ropa, la misma que el año pasado, cuando festejamos nuestro aniversario y nos fuimos a comer afuera y no se dio cuenta. Tengo una mala noticia, hermana. Tengo una mala noticia. Se va a seguir olvidando. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo, no? Porque a mí me pasa también. Entonces, cuando me acuerdo, lo anoto en la agenda. Y el problema es que a veces me olvido de leer la agenda. Justo ese día no leí la agenda. Tenemos que aprender a perdonarnos, pero comienza con que nosotros nos perdonemos.
Si no sabemos perdonarnos a nosotros mismos nuestros errores, es difícil tratar con los errores de los demás. Si no sabemos perdonarnos, es porque somos muy perfeccionistas. El perfeccionista no se perdona. Y tú tienes que cuidarte. Si eres de ese tipo de persona, que eres perfeccionista, te lastimas y lastimas. Pero todos en algún momento queremos que los demás actúen bien. Aprendamos a perdonarnos a nosotros para vivir una vida feliz. Ser feliz es una manera de vivir que más allá de los bienes. Un ratito y ya no es mentira. 1 Timoteo 6, 17, 19 dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagamos bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Permítanme mostrar 3 grupos de principios para ser feliz. 3 áreas. Ser feliz es tener una conciencia limpia. Punto 1, conciencia limpia para ser feliz. Cuidar el corazón de orgullo, de soberbia, de envidia, de malos deseos. No le deseemos mal a nadie, ni al peor de los enemigos, ni al hermano, ni a la hermana. No deseemos mal a nadie. Un corazón libre de orgullo, soberbia, envidia, malos deseos, avaricia. Ten cuentas cortas con Dios y con la gente. No dejes pasar los problemas. Cuidarse de los afanes de esta vida. Tener y tener, comprar y comprar, desear y desear, nunca te va a dar felicidad. Tengamos cuidados con los afanes de esta vida. Tengamos paz con lo que tenemos. Mejoremos, pero tengamos paz con lo que tenemos. No menospreciemos a los demás. El segundo grupo para ser feliz es hacer lo que le agrada al Padre. Esto trae felicidad. El primero es la vida interior. Primero tiene que ver con el interior. El segundo tiene que ver con lo exterior, con lo que hacemos. Ser feliz es hacer lo que le agrada al Padre. Visitar al enfermo, visitar al afligido, ayudar al necesitado, hablar con un niño, dar a conocer el misterio de Cristo. Estas cosas nos hacen felices. Amén. Te va a traer mucha satisfacción visitar a un enfermo o algún afligido, hablar con un niño, hacer bien a los demás. Y el tercer grupo tiene que ver con la vida misma. Ser feliz es gustar de las cosas sencillas de la vida. Una flor, salir al campo, ver los pájaros, alegrarse con las cosas más sencillas de la vida. Una buena comida, ser agradecido por esa comida, ser agradecido por todo y en toda situación. Sea lo que te toque en este momento en la vida, seamos agradecidos. Hacer todo con ganas y con buen ánimo. Si lo haces con enojo, con bronca, con malestar, no sirve, no te ayuda a la vida. Hagamos todas las cosas con buen ánimo.
Ser feliz es afirmarnos en estas 4 columnas. Hermano, hermana, no compliques la vida. Amén. De por sí sola viene complicada. No seamos nosotros partícipes en complicar la vida. ¿Usted es complicado? ¿Usted es complicado? ¿Qué le parece? ¿Es complicado? ¿Le complica la vida a la gente? ¿Le complicas la vida a tu esposa? Bueno, pregúntale al que está al lado. A ver, ¿vos sos complicado? ¿Sos complicado? Ayer decíamos que algunos parece que fueron criados con biberón de vinagre, ¿no? Siempre tienen la cara como que hubiera tomado vinagre, ¿eh? Termino con esto. Ser feliz es una decisión. No depende de los demás. Ni siquiera ya depende del Señor. Porque el Señor lo hizo todo para que seamos felices. Por eso habla tanto de las bienaventuranzas. Hizo todo para que tengamos una vida feliz. Depende de ti, de que te decidas a ser feliz. Tú tienes que decir, yo decido en el día de hoy ser una persona feliz. Y lo tienes que repetir mañana y pasado, y así, y muchas veces hasta que tomes conciencia en tu vida que depende de ti la felicidad en tu casa, en tu matrimonio, en la relación padres e hijos, con los hermanos y en todo el diario vivir. Amén. Entonces decido, en el nombre de Jesús, ser una persona feliz. Decido, en el nombre de Jesús, ser una persona feliz. Y ahora díselo al que está al lado tuyo.